Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos de nuevamente aquí. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta oportunidad, por este nuevo día que nos permites estar en tu presencia, que nos permites llevar tu palabra, Señor, leer tu palabra y escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy toques nuestro corazón, comprendiendo cuál es tu voluntad, cuál es el propósito de cada uno de nosotros y que nos des todas las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. Asimismo, te damos gracias por el pan que recibimos el día de hoy y te pedimos que hoy penetre nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Ya estamos de nuevamente aquí y pues vamos a comenzar la lectura porque hoy nos tocan 3 capítulos del libro de Éxodo y la verdad uno de ellos está bastante larguito. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 8 y el capítulo 9. En realidad estos dos capítulos a grandes rasgos contienen las plagas. De hecho, en el capítulo 8, en el capítulo 7 ya habíamos visto la primer plaga que era la plaga de sangre. En el capítulo 8 vemos la segunda plaga que son las ranas. Ajá, estas ranas aparecieron por montones ahí en toda la tierra de Egipto, ¿no? Y fue tan molesta, así tan molesta que hasta en las camas, en las mesas, por todos lados había ranas, que parecía que Faraón ya se iba a rendir e iba a dejar ir al pueblo egipcio, el pueblo israelita a adorar a Dios. Pero llegaron los magos egipcios y también pudieron producir ranas, ¿no? Como si les hicieran faltas, de por sí ya había bastantes, si ellos llegan y hacen más, pues como que no, como les digo, como que no les giraba la ardilla muy bien, que digamos. Este, tenemos que ver que esas ranas no las podían destruir porque para ellos representaban a un dios, el dios de la fertilidad. El día de mañana ya tenemos que darles qué significaba cada plaga y qué dios derrotó, a qué dioses derrotó nuestro dios con esas representaciones de las plagas. También en el capítulo 8 vimos la tercera plaga, que es la plaga de piojos, ¿no? Vimos que mandó a Moisés a que le soplara el polvo de la tierra y de ahí surgieron todos los piojos que yo no me imagino, yo digo, gracias a Dios yo nunca tuve piojos, tuve roña, pero piojos no, este, no puedo sentir así cómo se siente aquí que te anden caminando en la cabecita, pero imagínense, ¿no? Y por todos lados tenían piojos, ahí se andaban rasque y rasque, y eso sí, ya los magos egipcios ya no pudieron repetir ese milagro. Luego viene en el mismo capítulo 8 vemos la cuarta plaga, la plaga de moscas. Aunque tenemos que entender, bueno, algo que no sabíamos, porque cuando nos imaginamos la plaga de moscas, nos imaginamos moscas de este tamaño, o ya las moscas panteoneras que le llaman, ¿no? Así que parecen abejorros. Pero en realidad, en el hebreo original, la palabra moscas fue sustituida, y en realidad lo que quiere, la palabra que está ahí significa enjambre. Eso quiere decir que fue toda clase de bichos voladores, ¿no? Cucarachas, langostas, moscas, abejas, de toda clase de insecto volador llegó al pueblo de Egipto. Ajá, imagínense, ¿no? Habían pasado por los piojos y ahora les llegan moscas, langostas, abejas, abejorros, libélulas, o sea, todo insecto alado llegó a Egipto y por enjambres, ¿no? Así era como con el trapito o con la bolsita llena de agua que tienen en las taquerías para espantarlas, no. Era así que a lo mejor hasta se te andaban pegando, ay, hasta me da escalofríos, ¿no? Pero bueno, vemos aquí también en la palabra que dice que Faraón ya les estaba dando así como el permiso de que fueran a adorar a Dios, pero no muy lejos, porque Moisés y Aarón pedían que fueran 3 días de camino, pero Faraón les dijo, no, ahí en la orillita nada más. Pero en cuanto Moisés oró para que se quitara la plaga de enjambres de moscas, de moscos, Faraón volvió a endurecer su corazón. Aquí ya dice la palabra que Faraón endureció su corazón, ya no fue Dios, fue el mismo Faraón, y cambió de parecer y ya no los dejó ir. Bueno, después iniciamos con el capítulo 9 del libro de Éxodo y vemos a la quinta plaga. En esta quinta plaga murió todo el ganado excepto el de los israelitas. Ajá. Esto no se puede explicar como una enfermedad natural o algún virus que llegó de repente, porque si no hubiera barrido con todo el ganado que había. Y la palabra dice que el ganado de los israelitas no fue tocado, pero todo el de los egipcios, el carnero, la vaca, las cabras, los bueyes, todo el ganado que tenían,
se empezó a morir. De hecho, cada uno de esos animales es sagrado. Ajá. Por ahí leí un comentarista que decía que probablemente fue Antrax, ¿no? No, bueno, no lo sé, ¿no? El chiste es que el Señor mató a todo el ganado del pueblo de Egipto. En la sexta plaga, en el capítulo 9, las úlceras, ¿no? No sé, bueno, a mí úlceras no me ha salido nunca y espero que nunca me salga, primero Dios, que no lo permita Dios, pero cuando las vemos en otras personas así son llagas que te dejan la carne así al descubierto, ¿no? Y se forma así como un hoyito en tu piel. Imagínense en todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo llagas así. Cuando era joven trabajé en un hospital y los enfermos que tenían mucho tiempo, cuando no se podían mover, se les hacían llagas del lado donde podían estar acostados nada más, ¿no? Y aparte de dolorosas, eran muy molestas. Entonces, imagínense en todo el cuerpo tener llagas. Híjole, este, ahí sí, tanto hombres como animales y los mismos magos sufrieron la plaga de llagas. Luego de ahí, en el mismo capítulo 9, nos pasamos a la séptima plaga, que el Señor dice granizo y fuego, granizo y rayos. Ajá. El mismo, Dios mismo le advierte a Faraón que con la plaga de úlceras pudo haber acabado con todo el pueblo de Egipto, con toda la tierra de Egipto. Ajá. No lo hizo porque iba a demostrar su poder y anunciar su nombre en toda la tierra. Ajá. Ese granizo y esos rayos y ese fuego destruyeron a todos los animales, a todos los hombres, al lino y a la cebada que estaba afuera. ¿Por qué? Porque todavía Dios tuvo misericordia de ellos y les dijo, mañana va a haber granizo como nunca ha habido y nunca habrá más otra vez en Egipto. Los que no quieran sufrir muerte, quédense en sus casas. Ahí no les va a pasar nada. Pero vemos que el pueblo egipcio no lo obedeció. Todos sacaron a pastar al poco ganado que les quedaba después de la muerte de la quinta plaga. Y a los que agarró en el campo, barrió parejo con hombres, mujeres, niños, ganado. Y aparte el lino y la cebada. Híjole, ahí tenemos que ver que el pueblo egipcio, no solo Faraón, todo el pueblo egipcio estaba endurecido del corazón para no escuchar la voz del Señor. Les hacía advertencias y no escuchaban, y ahora sí que decían, "Bueno, yo les dije, ¿no? Lo mismo ahora. Vemos en el mundo cómo cada día más y más se va pervirtiendo, ¿no? Más y más se va pervirtiendo. La misma palabra de Dios advierte a que todo lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Ayer estábamos viendo las noticias, realmente no sé si fue de mismo ayer o tenía algunos días, pero en las noticias, con un señor importante ahí, que ya tiene cuarenta y tantos años, eh, ¿cómo se dice? Transmitiendo noticias en la televisión, ahora en internet y todo esto, que el Papa Francisco, escúchenme bien, había dicho que era un delito no aceptar a las personas homosexuales. Era un delito, muy mal visto y que todas las iglesias católicas del mundo les deberían abrir sus puertas, que se tenía que ajustar ya la iglesia. a- ok, o sea, bueno, sí, me dice mi esposa que la homosexualidad no es un delito. Nunca hemos dicho que sea un delito, la homosexualidad no es un delito. Por eso lo dijo el Papa Francisco, el que está ahorita como máximo dirigente de la Iglesia Católica. Por eso. Sí, sí. Es que me está haciendo unas correcciones mi esposa, ¿no? Porque me faltó decirles. El Papa Francisco, el máximo dirigente de la Iglesia Católica, comentó y lo dijo en una conferencia que el homosexualismo no es un delito. Por supuesto, no es un delito. Cada quien elige el camino para irse al infierno. Lo que sí es un pecado a los ojos de Dios. Pero por órdenes de Francisco, todas las iglesias deben de abrir las puertas a todas las personas que vivan bajo esa conducta. Está bien, no tenemos ningún problema, no promovemos mensajes de odio ni nada. Como les dije, como dijo el Papa Francisco, ser homosexual no es delito. Nada más, cada quien elige el camino para irse al infierno. Entonces, estamos viendo que lo que reprueba a Dios
ya está inmiscuido en religiones, en sectas, y a todo lo malo están llamando bueno. Eso es lo que está pasando ahora con las advertencias que nos hace el Señor, ¿no? Luego decimos, luego veo por ahí personas que suben comentarios acerca de es que para Dios todo es malo, ¿no? Por supuesto que no. Tú dices eso, el otro día estaba viendo una conferencia no sé si era pastor, no sé si era cura, que estaba haciendo una lista de cosas con las cuales te ibas al infierno. Y terminó resumiendo que prácticamente todos nos íbamos a ir al infierno. No, porque el Señor nos dejó un manual de vida por medio del cual nos enteramos que por su promesa ya somos salvos cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, y que gracias a este manual nos permite vivir una vida conforme al propósito de Dios. Entonces, realmente, quien quiere irse al infierno, bueno, es libre de hacerlo. Quien quiere estar con Dios en una eternidad, no hay nada como aprender, leer y practicar la palabra que nos ha dejado. Pero bueno, ya basta de tanto regaño, vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 10 del libro de Éxodo. Ay, está por acá. Y escrito está la octava plaga, o novena, déjenme revisar. Sí, es la octava plaga. Ah, sí, porque faltan tres. La octava plaga, la plaga de langostas. El Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy el Señor. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó. Lo que les quedó del granizo comerá asimismo todo árbol que les fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: anden, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Y él les dijo: así sea el Señor con ustedes. ¿Cómo los voy a dejar ir a ustedes y a sus niños? Miren el mal, miren cómo el mal está delante de su rostro. ¡Ay! No será así, vayan ahora solo los varones y sirvan al Señor, pues esto es lo que ustedes pidieron, y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, mas les ruego ahora que perdonen mi pecado solamente esta vez, y que oren al Señor su Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró al Señor. Entonces el Señor trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La plaga de tinieblas, capítulo 10. Seguimos con el capítulo 10. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días.
Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Vayan, sirvan al Señor, solamente queden sus ovejas y sus vacas. Vayan también sus niños con ustedes. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para el Señor nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir, y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro. Capítulo 11. Escrito está: Anunciada la muerte de los primogénitos. El Señor dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente los echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y el Señor dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. Y el Señor dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo dijo, pues, Moisés: El Señor ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y el Señor dijo a Moisés: Faraón no los oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón, y no envió los hijos de Israel fuera de su país. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Escrito está: La Pascua. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes les será principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemarán en el fuego, y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre les será por señal. Capítulo 12. Y la sangre les será por señal en las... Ah, ya lo había dicho, perdón. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación.
Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararán lo que cada cual haya de comer, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos: ¿qué es este rito suyo? Ustedes responderán: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan, sirvan al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudara, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Señor por haberlos sacados de ello en la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieran circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarán de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de su nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre ustedes. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Con esto terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del día de hoy del libro de Éxodo. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Vamos a pasar ahora a la lectura del Evangelio de Mateo. Hoy terminamos con el capítulo 8. Ayer terminamos el capítulo 17 e iniciamos con el capítulo 8.
¿Qué podemos sacar de aquí? Bueno, para no hacérselas tan larga, y ya sé que ya tienen sueño, eh, tenemos que ver, aquí hay dos cosas muy importantes que tenemos que ver. Bueno, a mí me llamaron mucho la atención. El pago del impuesto al templo. Resulta que para poder entrar al templo, era un templo que había sido construido por Herodes, pero para pasar al templo tenían que pagar 2 dracmas, una por persona. Iba Pedro con el Señor Jesucristo, no dice la palabra dónde andaban los demás discípulos, pero el buen Pedro andaba con el Señor. Y entonces cuando llegaron a la puerta del templo y les exigieron las 2 dracmas, le preguntaron a Pedro si su Señor no pagaba, y Pedro, yo creo que fue lo primero que se le vino a la mente, dijo sí, y fue a ver a nuestro Señor Jesús, y pues le platicó la situación. Oye, pues no nos van a dejar entrar si no pagamos. Ya el Señor Jesús le dio una analogía del reino ahí que no nos da tiempo de explicar. Me voy a centrar en las dos demás cosas. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús le da la explicación a este Pedro, le dice una cosa extraña. Le dice, vete al mar, echa tu red o tu anzuelo, y el primer pez que saques va a tener un estatero. Un estatero es una moneda equivalente a 2 dracmas, precisamente. Ajá. Y ahí en su boca va a tener un estatero. Lo sacas y con eso pagas nuestro impuesto. Y Pedro, obediente, fue, hizo lo que le dijo el Señor y sacó el estatero para pagar el impuesto. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta situación, de esta orden que le dio el Señor Jesús a Pedro? Lo primero que tenemos que ver es la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Jesucristo, que Jesucristo lo sabe todo. ¿Por qué? Primero que nada, sabía que en el mar había un pez que traía un estatero en la boca. Sabía qué pez era. Sabía en qué lado del mar andaba. Y sabía que Pedro iba a ser el único que lo podía pescar. Entonces ahí, para los que luego dicen que Jesucristo no es Dios, nos está dando una muestra de su omnisciencia ahí con esa orden que le dio a Pedro. Dios lo sabe todo, Jesucristo lo sabe todo. Entonces, lo primero que tenemos que ver de ese relato es la omnisciencia de Jesucristo, que todo lo sabía, si no, ¿de dónde iban a sacar el estatero? Ve y pídele a Judas, ¿no? Que es el que trae el dinero, quién sabe dónde andaba Judas. La segunda cosa, y esto es lo que más me llamó la atención, que tenemos que aprender, y me chuté ahí 2 comentarios y una Biblia de estudio para ver si era cierto. No existe ningún regístrico, ni bíblico, ni extrabíblico, que indique que Jesucristo llevara dinero, que llevara dinero con él. No hay ningún registro bíblico ni extrabíblico que pueda decirnos que Jesucristo traía dinero. Jesucristo siempre andaba sin dinero, siempre. O sea, no me refiero a que fuera pobre, así, en condiciones paupérrimas, sino que Jesucristo nunca trajo dinero. Lo único que podríamos aprender de ahí es que veamos a todas las jerarquías de todas las sectas, ajá, a las jerarquías de las sectas y de las religiones, que analicen, que le pregunten ahí a los meros líderes de donde ustedes se congregan, pues para que vean si de verdad están impartiendo sana doctrina, si todo lo que dicen se apega a la palabra del Señor, o si hacen una ostentación increíble de riqueza, ¿no? Vemos iglesias que su interior está recubierta de oro puro, ¿no? Vemos iglesias, vemos sectas que han comprado colonias en ciudades, ¿no? Vemos líderes de sectas que tienen aviones, automóviles de lujo, mansiones increíbles, dueños de cadenas de radio y de televisión, y vemos ahí a líderes religiosos que ostentan anillos, bordados, bastones, que valen miles de dólares, y vemos que Jesucristo no traía un peso con él, ¿no? Pero bueno, y ya nada más, quiero hacerles otro comentario del capítulo 18. Esto alguna vez me lo preguntó un hermano, ¿no? Que cuando el Señor Jesús dice que debemos de ser como niños. Ok, el Señor Jesús no quiere decir que andes ahí dando lata como chamaco latoso, como luego soy yo, sino que está haciendo una analogía de un niño que está deseoso de aprender, un niño que es humilde, pero sobre todo
un niño que es dependiente de su padre. Eso es lo que nos está mandando a hacer Jesucristo cuando hace la analogía con el niño. Ajá. Cuando nosotros nos volvemos de verdad creyentes en Cristo, discípulos de Cristo, seguidores de Jesucristo, tenemos que dejar atrás toda gloria personal de que yo sé, yo enseño, yo digo, yo hago. Todo eso debe de quedar atrás y debemos de adoptar esa posición humilde de un niño que depende totalmente de su padre. Es cuando reconocemos esa dependencia que tenemos del padre, pero sobre todo cuando reconocemos nuestra pecaminosidad e indignidad y en la que estamos y que recibimos a Cristo como única esperanza, y es una actitud que tiene que continuar con toda la vida cristiana. ¿De qué nos habla esto? De la humildad que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿para qué les digo ya? Pues siempre ando hablando de personas ahí que salen y yo sé, yo hago, yo digo, yo estudié, yo tuve, yo tengo, y la verdad se llenan de gloria o se quieren llenar de gloria cuando toda la gloria debe de ser para nuestro Dios Padre Todopoderoso. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Esta ocasión, como les comentaba, nos toca terminar con el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, y escrito está: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y replándolo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos que esté en boca de, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, otra vez Pedro, que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición del día de hoy. Gracias, Padres, por redarguirnos diariamente, por mostrarnos cuál es el camino por el que tenemos que seguir, porque tú quieres que caminemos en santidad y seamos perfectos como tú eres perfectos. Danos el discernimiento necesario, Señor, para comprender cuando estemos haciendo mal, para apartarnos de ese camino, y sobre todo danos la fuerza que tuvo José para darnos vuelta al pecado y salir corriendo. Ayúdanos con nuestras batallas diarias, Señor, con nuestras luchas diarias, para que abandonemos todo lo que estamos haciendo mal y permite que crezcamos en espíritu contigo, Señor. Te agradecemos por todo esto que nos diste el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego, bendiciones, bye.